Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Adoración. Hoy, la temática de nuestro estudio del libro de Éxodo cambiará. Vamos a dejar de hablar sobre cómo administrar la justicia y la rectitud en la sociedad para enfocarnos en cómo debemos adorar a Dios. Vamos a comenzar hablando sobre la adoración en el tabernáculo. A través de la adoración en el tabernáculo, podemos aprender principios y verdades que van a impactar la manera como adoramos a Dios hoy en día. Una de las cosas que me llama la atención al comenzar Éxodo 25 es que todas las instrucciones relacionadas con la adoración vinieron de Dios. Es decir, que Dios es quien nos enseña a cómo adorar y cómo Él quiere ser adorado. Debemos estar muy preocupados de que lo que hagamos en nuestra supuesta adoración sea realmente aquello que Dios define como adoración, sea algo que en verdad le agrade. En otras palabras, lo que quiero comunicar es que la adoración es algo serio. Es algo que debemos tomarnos con mucha calma. Antes de subir a la tarima y hacer cualquier cosa, debemos tener una base escritural. No se trata de preguntarnos, caramba, ¿será que la gente estará complacida con nuestra adoración? Eso es irrelevante. La pregunta es, ¿será Dios glorificado? ¿Realmente lo estamos alabando como Él nos lo ha mandado? Esa es la pregunta. Así que ve conmigo, como dije, al libro de Éxodo capítulo 25. Fíjate que cuando empezamos a hablar de adoración, lo primero que se menciona son las ofrendas, el dar. Capítulo 25 de Éxodo, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, aquí tenemos revelación. Dios dio revelación a Moisés y ahora Moisés está transmitiendo eso al pueblo. Esto nos enseña que la adoración es un resultado de la revelación de Dios. Una vez más, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es esta primera revelación? Noten lo que dice. Veyihu li trumá, que tomen para mí, para darme a mí, es la palabra li. Ahora, Dios no necesita nada, pero es bueno que hagamos cosas para Él, no para su sustento. Dios es eterno. A Dios no le hace falta nada. Él está completo en todos los aspectos de su ser. Pero hacemos cosas para Él, con el fin de reconocerlo a Él como Señor de señores y Rey de reyes. Así que es muy importante que veamos que lo primero que se dice sobre la adoración es esto, que tomen para mí trumá, que significa una donación. Es una ofrenda. Y es interesante, la palabra trumá proviene de un término relacionado con levantar. Tiene esa implicación. Es la palabra romam y aquí tenemos trumá. Son dos raíces diferentes, pero según los académicos están relacionadas. Hablamos de levantar la cabeza. El que ofrenda, como veremos más adelante, levanta su cabeza. Entonces, para que tomen para mí una donación de cada hombre, pero noten que hay una estipulación. Kol shashir yidveinu libo, que significa cada hombre, y aquí está la estipulación, la condición, aquel
cuyo corazón está dispuesto. Aquel que tenga un corazón dispuesto. Así que no es una ofrenda por obligación. Muy importante que lo entendamos. Se trata de alguien cuyo corazón lo motiva, lo impulsa. Él siente una condición interna de generosidad que lo conduce a ofrendar externamente. Así que es algo muy significativo. Esta primera frase que vemos a mitad del verso 2, Asher yidveinu libo, de quien tenga un corazón generoso, tomarás mi trumá, mi ofrenda. Así que tomarán, es decir, la congregación, ustedes tomarán lo que me pertenece. Y aquí hay otro aspecto importante, pues esta donación, toda ella, aunque esté en tu posesión, le pertenece a Dios. Y permítanme decir esto con amor y con el deseo de que ustedes sean bendecidos. Debemos ser muy sensibles con lo que se nos ha confiado, que le pertenece a Dios y que necesitamos dárselo a Él. Cuando actúen así, descubrirán que esas decisiones que tomaron al dar, todo aquello que den por su nombre y para su gloria, se darán cuenta de que eso libera y activa la mano de Dios en sus vidas, en todos y cada una de las áreas donde Dios quiera obrar. Puede cambiar la forma en que piensan, puede cambiar la forma en que se comportan, puede traer provisión a tu vida, puede traer revelación a tu vida, puede hacer lo que sea. Cuando le damos a Dios lo que le pertenece, aquello que Él puso bajo nuestro dominio, y se lo damos a Él, eso tiene un resultado poderoso. Verso 3. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos. Es interesante, pues cuando dice ustedes, le habla a Moisés, pero está en plural. Y esto habla del liderazgo. Esa es la interpretación común. Que todos seamos parte de esto, que esto involucre a cada uno de nosotros. Dice que debes tomar de ellos, que debe tomar Zahab, que es oro, Kesef, que es plata, y Nahoshet, que es bronce o cobre. Estas cosas eran preciosas, y Dios desea y exige lo que es precioso para nosotros, que se lo entreguemos a Él. Y luego, en el verso 4, tenemos algo, y es la palabra tajelet. El tajelet es un material. Es de un tono azul, aqua, el azul del mar, o de los cielos, ese tipo de azul. Pero no es solo un color, es un homer, es un material. Así que no pienses que simplemente le estás dando algo azul, sino que es un material particular de color azul. No entraremos en toda la discusión de qué sustancia es, pero él debe tomar tajelet. También argamán, que es un color púrpura real, un tinte. Y de nuevo, este es un elemento precioso, este argamán. Y luego tenemos tolat sheini, que es carmesí, y además sheish, que es una tela. Muchos lo traducen como lino. Y también izim, que son cabras, pero probablemente se refiere al pelo de las cabras. Todas estas cosas se deben ofrendar. Verso 5. También pieles de carneros que sean rojas, es decir, teñidas de rojo. O quizás sean pieles que se han vuelto rojas. En segundo lugar, pieles de tejashim. ¿Qué es tejashim? Bueno, hay muchas opiniones diferentes. Algunas Biblias lo traducen como tejones, pero la verdad es que no sabemos de qué animal se trata. Y finalmente dice en el verso 5, madera de acacia. Verso 6. Y aceite para iluminación y especias. Estas especias, veis a mí, son para el aceite de la unción. Tenían aceite, pero le añadían estas especias para elaborar el aceite de la unción.
y también las especias para el incienso. Y estas son las Katoret Ha-Samim, las ofrendas de incienso. Verso 7. Ahora estamos hablando de piedras de Shoham. Yo vivo en la calle Shoham, es una piedra, aunque nadie sabe exactamente cuál es. Piedras que se colocan en el efod, el chaleco, y en el pectoral. Esto será para el sumo sacerdote. Y dice en el verso 8, Veazuli mikdash, veishahanti veitoham. Y tú harás, o literalmente ellos harán, para mí, un santuario, mikdash, y habitaré en medio de ellos. Todo esto, estas ofrendas y todo este material que deben ser provistos para construir el mikdash, el santuario, y esta puede ser otra palabra para referirse al tabernáculo, el mishkan. Todo esto que Dios está ordenando es para que Él pueda estar entre nosotros. Entonces, la adoración, cuando adoramos, es una invitación a Dios para que venga y habite entre nosotros con el fin de moverse en nuestra vida y que actúe en este mundo en el que residimos. Verso 9. Según todo lo que te mostraré, hablando a Moisés, Dios dice, todo lo que te mostraré, conforme a eso, dice el tafnit. Tafnit significa modelo. Así que todo lo que te mostraré conforme al modelo del tabernáculo, y aquí está la palabra tabernáculo, mishkan, y todos los utensilios, los instrumentos del tabernáculo, así harás. Otra verdad importante que estamos viendo es esta revelación que debe ser desarrollada por Moisés. Él supervisará la obra y otros harán el trabajo para que todo el tabernáculo y los utensilios que hay en él se elaboren basados en la revelación y en el patrón, el modelo que estaba allá en el cielo y que sigue estando en el cielo, para que sea duplicada una representación de todo aquello aquí en la tierra. Así que tenemos el verdadero santuario en los cielos y una réplica de él en la tierra. El que está hecho en el cielo no fue hecho por manos humanas. Comprenderlo está más allá de nuestra capacidad. Así que, en esta vida, en este cuerpo, tenemos una reproducción del templo celestial. Pero noten que dice aquí, todo se haga conforme a la apariencia de Kafnit, del patrón o el modelo que te mostraré. Así lo harás. Verso 10. En el verso 10 pasamos a la segunda sección de nuestro estudio y tiene que ver con un objeto, uno de los más importantes de todo el tabernáculo. Y me refiero al arca del pacto, también conocido aquí como el arca del testimonio. Y en cuanto al testimonio, existen dos instrucciones que nos ayudan a entender a qué se refiere con testimonio. Ambas se mencionan aquí, lo que pones dentro del arca, refiriéndose a las tablas, y en segundo lugar, el testimonio de Dios mismo, la Shejinah Hashem, la presencia divina de Dios, que estará sobre el arca del pacto, sobre una parte muy importante del arca que vamos a enfatizar en un momento. Así que, en el tiempo que nos queda, nos enfocaremos en el arca del pacto. Y noten lo que dice el verso 10. Del verso 10 al verso 22, leamos esta sección rápidamente. Y harás un arca. Este es un mandamiento en plural, así que lo traduciré mejor así. Ustedes, en plural, harán un arca de madera de acacia. Y tenemos las dimensiones. 2 codos y medio es su longitud. 1 codo y medio es su anchura. Y 1 codo y medio es su altura.
Un codo es, según tengo entendido, es la medida que va desde esta parte central del brazo hasta el extremo de la mano. Esto es un codo. No sé si pueden verlo bien, pero 2 codos y medio es su longitud. Su anchura es más corta, de 1 codo y medio, al igual que su altura. Y noten que dice que está hecha de madera de acacia, pero sigue leyendo. Mira por favor el verso 11. Dice, Veizipita oto. Eso significa cubrir. Cubrir el arca, como lo harías, por ejemplo, si tienes un pastel y lo cubres con glaseado. En hebreo moderno encontramos esta misma palabra para glaseado y cosas por el estilo, en este sentido relacionado con lo que estamos estudiando aquí. Así que la cubres con oro, pero no con cualquier tipo de oro. Oro puro, por dentro y por fuera, la cubrirás. Así que está construida de madera de acacia, en hebreo etzei shittim, y toda ella, por debajo, alrededor, por dentro, por todos lados, debe ser cubierta con oro puro. Esto haría que el arca de la alianza o del arca del pacto fuera extremadamente pesada. Pero hay más que descubrir aquí. Mira si puedes la segunda parte del verso 11. Después de recordárnoslo nuevamente, la cubrirás, dice, y harás, esto se lo dice directamente a Moisés, veiasita, y tú, en singular, harás sobre ella un zer. Bien, un zer puede ser un borde en el sentido de un marco. Como por ejemplo, en algunos hogares tienen molduras de corona, y algunos traducen esto como la corona que se pondrá sobre el arca. Pero es más o menos como un borde que la rodea. Este borde también debe ser de oro. Verso 12. Y fundirás para ella 4 anillos de oro, y pondrás los 4 anillos en las 4 esquinas, 2 anillos en un lado y 2 anillos en el segundo lado. Así que tenemos esta caja, por así decirlo, y esta caja de madera de acacia cubierta con oro macizo tiene un borde alrededor, un borde decorativo, un zer. Y luego también descubrimos que hay 4 anillos, 2 en cada lado. Y estos anillos, algo más o menos de este tamaño, y cada par de anillos se colocará en cada lado. 2 anillos en cada lado. ¿Con qué fin? Verso 13. Y harás badei atzei shittim. Ahora harás, y esta palabra badei significa varas, un término similar a otra palabra en hebreo, mot, que es una vara. Entonces, en cada lado habrá una vara que atraviese los 2 anillos de cada lado. Y estas varas están hechas de madera de acacia, pero una vez más, noten lo que dice. Verso 13. De nuevo, tú, Moisés, en singular, tú harás varas, está en plural, así que entendemos que son 2 varas, de madera de acacia, y las cubrirás con oro. Todo lo que se puede ver es de oro puro. Verso 14. E insertarás estas varas a los anillos a los lados del arca, para transportar el arca con ellas. Aquí vemos que la única forma de transportarla, lo que será relevante durante el reinado de David, cuando David quiso mover el arca del pacto, colocándola sobre un agalá, que es un carro pequeño, en lugar de seguir lo que dice la Escritura, que debía ser llevada o cargada mediante estas varas. Muchas personas señalan que lo que se va a colocar sobre ella, aún no llegamos a eso, pero hay una cubierta, que será de oro macizo. Así que cuando miras la cubierta de oro de toda el arca, y luego una tapa de oro macizo, por así decirlo, y todo lo que debe ir sobre esa tapa, eso haría de esta arca un elemento de muchísimo peso, un objeto muy pesado, difícil de levantar.
Y el hecho de que 4 hombres pudieran llevarla con estas varas, que están cubiertas con oro y hechas de madera de acacia, eso en sí mismo, y el hecho de poder levantarla, muestra la presencia de Dios y su intervención al transportarla. Así que el arca solo puede moverse y ser sostenida por la intervención de Dios. Leamos de nuevo el verso 14. Llevarás las varas a los anillos en los lados del arca para llevar el arca con ellas. Verso 15. Y en los anillos del arca estarán las varas y no se removerán. Allí deben estar y no deben ser retiradas de allí. Así que no es solo que las pongas cuando quieras transportarla, sino que las varas constantemente están dentro de los anillos. De los 2 anillos, una vara en cada lado. No las quites, dice. Verso 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré a ti. La mayoría siente que este testimonio se trata en efecto de las tablas que tenían los mandamientos. Verso 17. No sabemos eso porque vamos a ver que las tablas ya fueron destruidas, pero habrá un segundo par que se elaborará. Verso 17. Y harás, aquí tenemos una parte muy significativa, lo que se llama el caporet. El caporet es la tapa del arca del pacto. Caporet proviene de la palabra hebrea capará, que significa expiación. Y por lo tanto, debido al nombre y a lo que vemos en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, comúnmente se le conoce a esta tapa como el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Y la razón es, como aprenderemos más tarde, que la sangre se colocaba sobre esta tapa como una ofrenda para asegurar la gracia y la misericordia para el pueblo. Por eso se le conoce como asiento de gracia o asiento de misericordia. De eso estamos hablando aquí en el verso 17. Una vez más. Y harás un caporet, un propiciatorio o asiento de misericordia, de oro puro. Y su longitud será, ya que está cubriendo el arca del pacto, será de 2,5 codos de largo y, de la misma forma, 1,5 codos de ancho. Ella cubre perfectamente ese Aarón, ese arca del pacto. Verso 18. El verso 18 sigue hablando del caporet, el asiento de la misericordia. Sabemos que es de oro macizo y también veremos que se colocará algo sobre esta tapa, sobre el asiento de la misericordia, en los extremos, en los 2 extremos del propiciatorio. Verso 18. Y harás 2 cruvim. Ahora, un cruvim, un querubín, es una especie de ángel. Y lo que vemos aquí es que estas figuras serán hechas, en este caso, de oro puro. Noten lo que dice. Harás 2 querubines de oro, y este oro es uno que ha sido martillado. Así que no los moldeas, no fabricas un molde y colocas oro en él para hacer los querubines, sino que tomas un petish, un martillo, y golpeas ese trozo de oro hasta darle la forma adecuada de un querubín. Y dice que habrá básicamente 2 en cada lado, o mejor dicho, 1 en cada extremo. Esa es la palabra mikatzá. Katzá o katzei, en algunos casos, es el fin. Así que tenemos a 2 querubines, uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Y entraremos en gran detalle sobre lo que debe hacerse aquí. Mira ahora, por favor, el versículo 19. Y harás un querubín de este tipo, que colocarás en un extremo, y pondrás otro querubín en el otro extremo del caporet, como acabo de decir. Y harás los querubines en los 2 extremos
Y la implicación es en sus dos extremos, en los extremos del caporet, del propiciatorio o el asiento de la misericordia. Verso 20. Y los querubines, sus alas estarán extendidas. Así que ellos tienen alas, pero las alas no están plegadas ni hacia abajo, sino extendidas. Hablaremos de la razón de esto en un momento, pero primero leamos el versículo 20. Y los querubines, sus alas estarán extendidas hacia arriba, y sus alas estarán cubriendo el propiciatorio. Esto es muy importante porque el propiciatorio será el lugar, y vemos esto aquí en Éxodo y luego más adelante lo veremos en Números 7:89. Como dije, aquí será donde la presencia divina de Dios se manifestará en este mundo de manera especial. Y debemos tener cuidado. Una de las formas en que nos referimos a Dios en hebreo es Hamakom. La palabra Makom significa lugar. Hamakom es el lugar. Así que cuando hablamos de Dios como Hamakom, el lugar, es la manera hebrea para referirse a Dios como un ser omnipresente, que está en todas partes, en todo lugar. Pero, de forma muy singular, su presencia divina se manifiesta en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, y reside allí. Su presencia divina sobre el propiciatorio, sobre el caporet. Y vemos que Dios es un Dios de expiación. Pero aquí se habla de cómo este propiciatorio será cubierto. Las alas estarán sobre el propiciatorio. Y sigue leyendo la última parte del versículo 20, que dice, y sus rostros, así que estos querubines, tienen rostros, y cada uno de sus rostros, el rostro de cada uno estará, no hacia afuera, es decir, hacia el exterior, sino que estarán mirándose uno al otro. Sus cabezas estarán enfrentadas, pero, ten mucho cuidado, también dice, hacia el caporet, lo que significa que estarán enfrentados el uno al otro, pero ambos mirando hacia abajo, hacia el asiento de la misericordia, los rostros de los querubines. Todo esto habla de la importancia, el énfasis. Esto está enfatizando el asiento de la misericordia o el propiciatorio por dos razones. Uno, por la presencia de Dios. Y dos, porque allí se hará la expiación. Y hay una relación entre la expiación, el perdón de los pecados, y Dios. Todo esto y... ¿qué es lo que está adentro? Recuerden que estamos hablando del arca del testimonio. Este propiciatorio está allí. Sobre él se aplicará sangre. La presencia de Dios se encuentra en estas ofrendas de sangre, relacionadas también con la redención. ¿Y qué hay adentro? Mandamientos. Vemos la relación que hay al recibir la misericordia de Dios, para que podamos continuar en los mandamientos de Dios. Ese es nuestro objetivo. Lo vemos también en la historia de la Pascua. Primero vino el festival de la redención, la Pascua, y eso los preparó para su viaje mientras viajaban hacia la montaña de Dios, para experimentar a Dios en un nuevo tipo de adoración. Y eso es lo que estamos viendo aquí, esta nueva adoración que Dios está instituyendo para los hijos de Israel. Pasemos al verso 21. Y pondrás... Antes hablaba en plural, pero venimos viendo una y otra vez el uso del singular, refiriéndose a Moisés. No necesariamente porque él sea quien haga todo, pero él lo está supervisando. Mas en cuanto a colocar las cosas, él fue el que entró al lugar santísimo para organizarlas y comenzar esta nueva adoración en el tabernáculo. Versículo 21. Y pondrás el caporet, colocarás el caporet sobre el arca desde arriba, lo que significa que es una cubierta, es una tapa. Y en el arca colocarás el testimonio. Es la segunda vez que lo dice, el cual te daré a ti. Está en futuro. ¿Por qué? Porque las tablas ya no existen. Veremos al llegar al capítulo 30 y...
34 sobre la entrega de la ley una vez más. Así que dice, este es el testimonio que te daré. Verso 22, nuestro último verso. Vemos un principio muy importante que quiero enfatizar correctamente. Y es que todas estas cosas deben hacerse para permitir que Moisés se acerque a Dios y escuche de Él. La adoración, sí, la hacemos para agradecer a Dios, para alabar a Dios, para adorarle, todo eso. Pero uno de los resultados de la adoración es la revelación. Y vemos eso porque al final de esta sección leemos estas palabras. Mira el verso 22. Veinodati laha sham. Esto significa y es el término yaad, que significa destino. Es el objetivo, es el propósito final. Les he dicho antes que si viajan en avión, y en Israel si es un vuelo de El Al, verás un mensaje en hebreo que dice Ma hayaad shalahem. ¿Cuál es tu destino? ¿Hacia dónde va el avión? Entonces se enfatiza esa marca, ese destino. Tenemos la misma palabra aquí. Y Dios, si se cumplen todos estos criterios, Él se encontrará con nosotros. Vamos a llegar, dice, te encontraré allí y te hablaré. Así que la adoración nos lleva a la presencia de Dios, donde podemos oír de Él, y Él hablará. ¿Desde dónde? Desde arriba del caporet. Muy importante que lo veamos, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Esta es la tercera vez que vemos esta palabra testimonio. Y, por cierto, la misma palabra que se usa para testimonio aquí está relacionada con la palabra para certificar. Esto es importante, la palabra certificar y poner las cosas en la forma correcta. Y todo lo que te mando es para los hijos de Israel. La orden era adorar para recibir revelación, con el fin de comunicarla a los hijos de Israel y construir así una comunidad íntegra y justa. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.